La mayoría de ustedes saben, hace 8 días terminamos una serie de 7 sermones, las cuales comenzamos el primer domingo del año 2024. Y fueron 7 promesas maravillosas en las cuales Dios, que es un Dios de promesas, y es un Dios que cumple promesas, nos ofreció en estas 7 semanas 7 promesas maravillosas en las cuales usted las ha reflexionado, ha meditado en ellas, y estoy seguro que todos los días usted está pidiendo la promesa de que el Señor nos ama todos los días y nos amará siempre. Y entonces estaba yo pensando, bueno, cómo yo como persona y nosotros como pueblo de Dios, porque yo podría hablar todo el año de promesas, porque son 635 promesas que hay en la Biblia, ¿verdad? Y podría hablar 2 años seguidos sobre cada promesa del Señor y no se agotaría. Pero damos paso a hablar de otros temas que son importantes y otras reflexiones que son necesarias para nuestra vida. Y después de que usted y yo hemos pedido por 7 semanas 7 promesas para vivir el año nuevo, el 2024, hay una pregunta que surge y está en Deuteronomio, capítulo 10. Los versículos 12, 13 y 14 del quinto libro de la Biblia, que es el Deuteronomio. Y esa pregunta, mi hermano y mi hermana, sigue siendo válida hoy con nosotros, como lo fue con Israel en el tiempo en que Dios le dijo a su líder Moisés: dile al pueblo lo que yo quiero. ¿Qué pide Jehová Dios de ti, de nosotros esta tarde? Porque nosotros ya le pedimos 7 promesas, ¿sí o no? Y como ustedes y yo no tenemos una religión con nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu, usted y yo tenemos una ¿qué? Relación. Y en una relación, mi hermano y mi hermana, para que haya una relación sana, es necesario que una persona dé 50 y la otra persona dé 50 y hacen un 100%. Y esa es la relación de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu con nosotros. Él da, pero también nos pide, porque somos relación. Y nuestro Padre Dios nos dice como hijos: yo como padre les estoy dando esto, pero también tengo derecho a pedir de ustedes que hagan esto. Y todos los que estamos aquí, los varones, que creo que la mayoría tenemos hijos o hijas, hemos vivido esa experiencia. Nuestras niñas crecieron y cuando comenzaron a ir al colegio y se fueron creciendo, papá y mamá empezamos a pedirle que hagan esto. Ustedes van a estudiar, nos van a tener buenas calificaciones, se van a portar bien, van a ser obedientes, etcétera, etcétera. Y cuando podían, a cierta edad, limpie el baño, ayúdele a su mamá en la cocina, a fregar los trastos, a hacer algo, porque aquí no se vive de lujo ni gratis, aquí hay que aportar. Y esas son las relaciones sanas, mi hermano y mi hermana. Y de ahí entonces es que el pedido que Dios nos hace esta tarde y que se lo hizo al pueblo de Israel muchos siglos atrás, sigue vigente, porque la palabra de Dios es un eterno presente. Y el Dios que ha dado la palabra es el mismo ayer, hoy y lo será mañana. Por lo tanto, mi hermano, la palabra es permanente. Leo la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 10, versos 12 al 14. Mire que dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti?
sino que temas a Jehová tu Dios, que ande en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas que, esa nos gusta, ¿sí o no? La parte final nos gusta, para que tengas prosperidad. He aquí, el que está diciendo eso es Jehová tu Dios. Son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ellas es de Jehová Dios. Por lo tanto, si Él te está pidiendo que haga algo y al cumplir con esa demanda, Dios te va a galardonar con un premio de riquezas y de bendición. Él tiene todo el poder y Él tiene toda la autoridad para hacerlo. Después de la lectura de Deuteronomio, deriva su nombre de las palabras griegas deuteros, segunda nomos. Deuteronomio quiere decir ley. La primera ley de Dios está en Éxodo capítulo 20, versículo 1 y 17. Pero ocurre que en la primera ley que Dios le dio, nuestro hermano Moisés bajó del monte donde recibió las primeras tablas de la ley de Dios, y cuando vio al pueblo haciendo lo que no era debido, se enojó y quebró las tablas. Tenía carácter. Y entonces Dios le dijo: viejito, esas no eran para que las quebrara, era para que las diera a conocer al pueblo, para que ese pueblo sea transformado con una ley que yo les estoy dando, con estatutos, con mandamientos. Y entonces surge la segunda ley de la ley de Dios, que está entonces en Deuteronomio capítulo 5. Por eso habla de una primera ley y una segunda ley. Es la misma ley, lo que pasa es que en la primera Moisés en su enojo quebró las tablas de la ley. El tema principal del Deuteronomio es el recuento de las leyes proclamadas en el monte Sinaí, con un llamado a ¿qué? Si a usted le da el gobierno una ley en este estado de la Florida donde vivimos, ¿es para qué? Para que la conozca y la obedezca. Es más, y si usted no la conoce, también le da lo mismo para el policía. Porque la mayoría de nosotros cometemos una falta de tránsito o de velocidad, y entonces le decimos al policía: ay, yo no vivo aquí, qué pena. Y el policía dice: no importa, pero te tengo que dar el ticket. Usted violó la ley. Y de aquí en adelante nunca más se te va a olvidar esa ley, que hay que andar en este expressway a 70 millas, no a 90 como usted venía. Dura es la ley, pero es la ley. Y así es con el mandamiento de Dios, mi hermano, mi hermana. Es muy común pedirle a Dios cosas: bendición, protección, ayuda, salud, prosperidad, fe, etcétera, etcétera. Lo que no es común es pensar en lo que pide Dios de mí, de ti, de nosotros, ¿sí o no? No nos gusta. No, pastor, que Dios nos dé todo, pero que no nos exija nada ni nos pida nada. Excuse me. ¿Y entonces qué tipo de relación es esa? Sí, porque aquí hay padres que no le exigen nada a los hijos. ¿Y qué está formando? Parásitos de la sociedad. Los niños que no hacen nada a los 40 años. Ay, caliéntele la comida al niño. ¿Y cuántos años tiene el niño? 40. Come on. Ese es un parásito. ¿Cómo así que le caliente la comida al niño y que dele para la gasolina? ¿Cómo así? Si él es el que está, él es el que tiene que proveer ahora, él es el que tiene que estar trabajando, claro. Pero como fuimos padres alcahuetas
y padres que no le exigimos nada al niño o a la niña cuando crecieron y no demandamos que ellos tenían que aportar, ahí tenemos el resultado. Y hoy en día hay una sociedad llena de parásitos, y esos parásitos son los que causan el problema en la sociedad y no son bendición a la sociedad. El texto que he leído comienza con esta pregunta: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, de mí, de nosotros? Acá Dios usa un nombre propio, Israel, su pueblo. Pero esta pregunta es hoy para usted, para mí, Gustavo, María, David. Esta pregunta es tan válida hoy como la fue miles de años atrás con el pueblo de Israel. El ser humano es muy poco dado a los compromisos, de ahí que no escucha ni entiende bien con el objeto de excusar su falta. Escuchen, mis hermanos y mis hermanas, según este texto bíblico, Dios te pide solo cosas sencillas. No son cosas que usted y yo no podamos hacer o dar a Dios. Primero, mi hermano y mi hermana, cuando tú empiezas leyendo el versículo 12 del capítulo 10 del Deuteronomio, lo primero que Dios pide es que temas a Jehová tu Dios. La mayoría de la gente, cuando oye la palabra temas o temor, lo asocian con algo que negativo. El temor a Dios no significa miedo, sino reverencia, respeto, obediencia. Ejemplo, padres que gritan a sus hijos, los maltratan. Estos padres creen que con esa actitud se han ganado el respeto de sus hijos o de su esposa o de su esposo, pero no es cierto. Estos hijos o hijas, esposos, esposas, no los respetan, sino que le tienen ¿qué? Miedo. Vivimos en una sociedad llena de gente temerosa. Y los muchachos hasta se orinan cuando grita el papá. Y el viejo cree que lo respetan. No, no lo están respetando. Es que te tienen miedo porque su actitud es agresiva. Y el amor no es agresivo. El amor es todo lo contrario, es compasivo. Y esa actitud, mi hermano, es la que Dios nos está pidiendo a través de el primer pedido que hace Dios: que temas a Jehová tu Dios. Dios, nuestro Padre Celestial, el omnisciente, sabe que según se trate al hijo, al esposo, al hermano, al prójimo, así responden. Pues Dios es Dios y como tal merece un trato más alto que el que damos a los demás. Salomón, mi hermano y mi hermana, el hombre más sabio de todos los tiempos, dijo: en el principio de la sabiduría está el temor a Jehová, en el Proverbios capítulo 1, versículo 7. Luego, él mismo, después de haber hecho todo lo que hizo y en sus años ya viejos, dice en Eclesiastés capítulo 12, 13: temed a Dios y obedeced sus mandamientos, pues tal es todo el deber del hombre en la tierra. En otras palabras, ¿qué estaba diciendo Salomón? El modo de vida de Dios, Salomón lo resume en este versículo de Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. ¿Qué es lo segundo, mi hermano y mi hermana, que Dios pide de nosotros? En el versículo 12 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Segundo, que andes en todos sus caminos. ¿En cuántos? En todos. En la Biblia, mi hermano y mi hermana, se usa sus caminos en una forma que figurada para hablar de la voluntad de Dios. Cuando usted habla caminos, dice, es figurado, pero el significado de camino en la Biblia es voluntad de Dios. Para que andes
en la voluntad de Dios. Yo tengo un ejemplo clásico, mi hermano y mi hermana, acerca de eso. Hace mucho tiempo yo estuve con mis dos hijas que eran en ese entonces menores, una de 9 y otra de 6 y medio. Y nos fuimos, mi esposa y yo y unos familiares, a los Apalaches. Los Apalaches son las montañas que comienzan aquí en Jacksonville hacia arriba y en la cordillera oriental. Y entonces nosotros nos fuimos a explorar los Apalaches. Y entonces dejamos el carro parqueado en un lugar y yo me hice como el que sabía el lugar y nos fuimos a caminar. ¿Qué creen mi hermano y mi hermana? No sabíamos cómo regresar. ¿Y dónde está el carro? Yo no sé. Yo lo dejé allá. Pero caminamos por este lado. Pero yo tenía en mi cabeza de que yo dejé el carro allá y cogí este camino hacia el sur. Pues la lógica me dice que regresando al norte voy a encontrar el carro. Nos pegamos una perdida. Y ya mis niñas estaban llorando. Ay, papá, ya va a anochecer y nosotros aquí. Mi hermano, la bendición es que Dios puso un caminante en nuestro camino. Y el caminante nos dice, ¿qué pasó? Y dice, no, estamos perdidos. ¿Dónde dejaste tu carro? Yo creo que lo dejé allá. Y entonces el hombre, como sabe de cosas, cogió una brújula que tenía en su bolsillo y hace así y dice, ok, si ustedes vienen de allá y ustedes caminaron hacia acá, el carro va a estar hacia allá. Y nos dejamos guiar por el hombre. ¿Qué cree mi hermano y mi hermana? Llegamos al lugar exacto. Mi hermano y mi hermana, la voluntad de Dios se convierte en una brújula para nosotros. Y esa brújula no se puede perder. Porque cuando usted no está en la voluntad de Dios, usted va por un camino y se pierde en él. Él es el camino por el cual debemos andar todos los días. Esta es la voluntad de Dios, que maduremos en el crecimiento espiritual, ya que lo hemos reconocido y aceptado como nuestro Señor y Salvador.